Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Saludos en el nombre de nuestro Señor Perhaps we could Jesucristo. look to the Lord in prayer. Quizás podemos buscar al Señor en oración. Our God and our Father, we ask for your help this day. Nuestro Dios y Padre, pedimos tu ayuda el día de hoy. Give us hearing ears. Danos oídos para oír, Give us teachable hearts. corazones dispuestos a ser enseñados. In the name of the Lord Jesus, we pray. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. If you have a Bible, please turn to Genesis chapter 4. Si tienes una Biblia, por favor busca Génesis We're capítulo going to 4. talk today about Vamos a hablar hoy a man named Abel and his brother named Cain. acerca de un hombre llamado Abel y su hermano llamado Caín. But our desire in talking about Abel and Cain Y mi deseo de hablar de Abel y Caín is that someone listening might believe in Christ. es que alguien que escuche esto pueda creer en Cristo. Perhaps you go to church, you're religious, Quizás tú vas a una iglesia, eres religioso, but you don't know if you're going to heaven. pero no sabes si irás al cielo. We would like to suggest to you that there are only two religions in the world. Queremos decirte que solamente hay dos religiones en el mundo. One leads to heaven, Una lleva al cielo, the other leads to hell. la otra te lleva al infierno. One leads to forgiveness of sins and salvation. Una conduce al perdón de pecados y a la salvación, In the other, you die in your sins. y en la otra morirás en tus pecados. Is it possible to have a religion that sends you to hell? ¿Es posible tener una religión que te envíe al infierno? If it's a man-made religion, yes. Si es una religión hecha por el hombre, entonces sí. But there's a religion that comes from God Pero si es la religión que proviene de Dios, that's centered in the person of the Lord Jesus Christ and his death on the entonces estará cross. centrada en la persona del Señor Jesucristo y su muerte en His la cruz, resurrection the third day y su resurrección al tercer día, and his glorification after. y su posterior glorificación. So in Genesis chapter 4, we're introduced to Abel and Así que Cain. en Génesis 4 se nos habla de Abel y And Caín. Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep. Después dio luz a su hermano But Abel. Cain Abel fue was a pastor de tiller of ovejas the ground. y Caín labrador de la tierra. So here are two brothers. Así que aquí vemos a dos hermanos, We're right outside the Garden of Eden, justo fuera del jardín del Edén. the children of Adam and Eve. Los hijos de Adán y Eva. Now, you remember that Adam and Eve sinned against God, Quizás recuerdas que Adán y Eva pecaron contra Dios and they were put out of the garden. y fueron expulsados del jardín del Edén. They were no longer free to walk with God in the garden. No tenían más la libertad de caminar libremente con Dios en el jardín. And God had placed Y Dios puso cherubim with a flaming sword una espada de at fuego the entrance a la entrada to the garden. del jardín. In chapter 3 of Genesis, in verse 24, he drove out the man and placed at the east of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword which turned En every way Génesis to keep the way of 3:24 the tree of leemos, life. echó pues Génesis fuera al 3, hombre y puso al oriente 24. del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino You del see, in the árbol de mercy la of vida. God did not want men to live forever as En sinners. su misericordia, Dios no quería que los hombres vivieran para siempre como pecadores. God doesn't want you to live another moment as a sinner, Dios no quiere que tú vivas ni And un you don't instante have to. más como pecador. Y no tienes por qué hacerlo, because God has made a way porque Dios ha for abierto eternal un life camino for you and me. a la vida eterna para ti y para mí. It's in Christ, Está en Cristo, only in Christ. solo en Cristo. So here are two brothers. They're born sinners. Así que aquí vemos a dos hermanos, nacidos pecadores. And
they were different. y ellos eran diferentes. One was a farmer, Cain. Uno era labrador, Caín, One was a keeper of sheep, Abel. y el otro era pastor de ovejas, Abel. Well, we need a farmer Bueno, necesitamos a un labrador and we need a shepherd. y necesitamos a un pastor. So they should have lived and cooperated together. Así que debían vivir y cooperar juntos. But there was a problem. Pero había un problema. You see, we find out from Hebrews chapter 11 Al leer Hebreos 11, something that helps us here. nos damos cuenta de algo que nos ayuda en esta historia. Perhaps I'll just turn to Hebrews 11 Quizás podemos leer Hebreos 11 and verse 4. y versículo 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. I just want to stop there. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Me detendré aquí. Faith is responding to God, to God's word. Fe es responder a la palabra de Dios. So when Abel offered a sacrifice, Así que cuando Abel ofreció un sacrificio, he offered it él lo ofreció according to what God had directed Abel and Cain to do. Él lo ofreció conforme a lo que Dios le había dicho a Abel y a Caín que hicieran. So let's continue reading now in Genesis 3, Así que continuemos leyendo en Génesis 3, understanding entendiendo that God has given directions que Dios les había dado directivas, through Adam and Eve instrucciones, a través de Adán y Eva, that they would teach their children de que ellos debían enseñar a sus hijos that the only way to approach God was through sacrifice. que la única forma de acercarse a Dios era a través de un sacrificio. And not just any sacrifice, Y no cualquier sacrificio, but there must be the shedding of blood. sino que debía haber derramamiento de sangre. Genesis chapter 4, verse 3. And in the process of time it came to pass that Cain brought the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering he had Génesis 4:3. Aconteció not andando el respect. tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. You notice in the process of time, something developed. Vemos que en el proceso del tiempo, algo se desarrolló. Adam and Eve had taught Abel and Cain Adán y Eva le enseñaron a Abel y to a Caín approach God through sacrifice. cómo acercarse a Dios por medio de un sacrificio. Most probably, although the Bible doesn't say it, there was an altar Muy probablemente, aunque la Biblia no lo menciona, había un altar that Adam had made que Adán probablemente había hecho, where the sacrifices were offered, donde ofrecían sacrificios, where they approached God. donde se acercaban a Dios. And perhaps Cain himself had offered sacrifices to God Y before. quizás Caín mismo había ofrecido sacrificios a Dios antes. No reason to believe that he didn't. No hay motivos para creer que no lo hizo. But in the process of time, Pero en el proceso del tiempo, something happened. algo sucedió. Cain no longer offered the sacrifice that he originally offered. Caín no quiso ofrecer más el sacrificio que originalmente realizó. He came up with his own religion. Él vino con su propia religión. Now you remember, Abel was a keeper of sheep. Recuerden que Abel era pastor de ovejas. So Cain would go to his brother Abel to get a sacrifice to offer to God. Así que Caín tenía que ir a su hermano Abel para pedirle una oveja para ofrecerla a Dios. But Cain was a farmer. Pero Caín era labrador And whatever he grew, y todo lo que he cultivaba, thought that his fruit was very good. él pensaba realmente que todo ese fruto era muy bueno. And probably came to the conclusion that what he grew was just as valuable as Abel's
y sheep. probablemente llegó a la conclusión de que lo que él cultivaba era tan valioso como las ovejas de Abel. So instead of bringing an animal to God to Así que en lugar sacrifice, de presentar un animal a Dios en sacrificio, Cain brought the fruit of the ground. Caín trajo el fruto de la tierra. He brought something that he had grown, Él trajo algo que él había cultivado, something that evidenced to him his own work and the ability to be a farmer. algo que evidenciaba su trabajo y su capacidad como labrador. As a farmer myself, I know that when a farmer has a good crop, Yo soy he's granjero, proud of it. labrador, y sé que cuando un labrador tiene una buena cosecha, entonces Of course, está as a orgulloso Christian de farmer, ella. we thank God. Como labrador cristiano, entonces yo doy gracias a Dios. But there can be competition between farmers as to who has the best crop. Pero puede haber una competencia entre labradores para ver quién tuvo la mejor Perhaps cosecha. a competition developed between Cain with Abel. Y quizás se desarrolló una competencia de parte de Caín hacia Abel. And he decided one day that he would bring the fruit of his hands. What Y he él had grown. decidió un día que él traería el fruto de sus propias manos, lo que había cultivado. Now, we know that Abel brought a lamb that was killed. Sabemos que Abel trajo un cordero como He sacrificio. killed the lamb on the altar. Él inmoló al cordero sobre el altar. Because it says in verse 4, Porque el versículo 4 dice, Abel brought of the firstling of his flock and the fat también Abel, por thereof, su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas So y de la that grosura indicates de los mismos. that the animal had died, and he divided it up and presented the different body parts Esto to indica que el God. animal murió y que Abel separó las partes del animal y las We ofreció find a this Dios. in the book of Leviticus, how God directed En these el libro things. de Levítico hallamos cómo Dios da direcciones en cuanto a esto. So what does Cain represent? ¿Qué representa Caín entonces? He represents a new religion, Él entonces representa una nueva religión, a religion of his own mind and his own thoughts, una religión según su propia mente y sus propios pensamientos, a religion that refused God's way una religión que rechaza las órdenes de Dios, because he felt that his way was just as good. porque siente que su forma de hacer las cosas es igual de buena. He felt that the energy and labor of his life was just as valuable as Abel's lamb. Él siente que la fuerza y el trabajo de su vida eran tan valiosos como el cordero de Abel. It became a religion of works. Él desarrolló una religión de obras. Works. Obras. We said at the beginning there's only two religions in the world. Entonces vemos que desde el principio solo hay dos religiones en el mundo. When you might say, oh no, there's many, many, many religions. Quizás tú dirás, no, hay muchas, muchas, muchas religiones. The foundation of all religions, the two religions, El fundamento de toda religión, de las dos religiones, is either works, es ya sean las obras, por un the lado, religion of Cain, la religión de Caín, or grace, o la gracia, the sacrifice that Abel brought, the lamb. el sacrificio que ofreció Abel, el cordero. Religions are all either based upon what I can do for God La religión está basada en lo que yo puedo hacer por Dios, or Christianity, what God has done for me. o sobre el cristianismo, lo que Dios ha hecho por mí. Most people in the world are a part of the religion of Cain, La mayoría de las personas en el mundo son parte de la religión de a Caín, religion of good works, la religión de las buenas obras, a religion that judges horizontally, comparing men with men, una religión que decide quién es honorable comparando a los hombres con otros hombres, a religion that grades on the curve, as we say in school. una religión basada en bajar la escala de notas, como decimos en la escuela. In other words, if the highest grade is 80% and I get En otras 70% palabras, si el mayor puntaje fue de on my 80% test, y yo obtuve 70% en mi examen, I'm still doing pretty good at 70%. entonces igual lo hice bastante bien, 70%. That's grading on the curve. Eso es bajar la escala. It's lowering the standard of 100%. Es bajar el estándar de 100%. I tell you, my friend, God does not lower his Te standard. digo, amigo mío, Dios no baja los estándares. God is holy. Dios es santo.
He can be nothing less than holy. Él no puede ser nada menos que santo. The commandment is to love the Lord thy God with all your heart, soul, mind, and strength. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con That's the toda first tu alma y command. con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el primer To mandamiento. love God 100%, Amar a Dios al 100%, not 99%. no To 99%. love God 100%. Amar a Dios al 100%. Should God accept less? ¿Aceptará Dios algo menor que eso? Cain Caín brought the works of his trajo el hands. trabajo de sus manos. Maybe you're approaching God on the basis of your works, Quizás tú tratas de acercarte a Dios basándote en tus propias obras, basis of being a good person. basándote en ser buena I persona. tell you, Jesus Christ did not die for good people. Te digo, Jesucristo no murió por las buenas personas. He died for sinners. Él murió por los pecadores. And what do we have here outside the Garden of Eden? ¿Y qué vemos aquí, justo fuera del jardín del Edén? Sinners. Pecadores. Abel a sinner Abel era un pecador and Cain a sinner. y Caín era un pecador. But Abel accepted God's way Pero Abel aceptó el camino de of Dios forgiveness, hacia el perdón, God's way of salvation, el camino de salvación de Dios, God's way of reconciliation, el camino de Dios a la reconciliación, that through another, que a través de otro, through the death of que a another, través de la muerte de the otro, lamb, el cordero, Abel could be accepted before God. él, Abel, podía ser acepto delante de Dios. Look what happens. Miren lo que sucedió después. It says in verse 5 that Cain was very angry En el versículo 5 leemos que Caín se enojó mucho because God had accepted Abel's sacrifice, porque Dios aceptó el sacrificio de Abel, the one that God had asked him to el bring, que Dios había dicho que tenían que presentar, the one that he had asked Cain to bring, el que también le pidió a Caín que trajera. but Cain refused. Pero Caín no quiso. And Cain was angry. Y Caín se enojó, He was jealous tuvo celos of his brother. de su hermano. And when we come to verse Y 8, cuando leemos el versículo 8, and Cain talked with Abel his brother, y dijo Caín a su hermano and it Abel, came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su Murder. hermano Abel y lo mató. Un asesinato, Right outside the Garden of Eden. justo fuera del jardín del Edén, The very beginning of humanity. al mismo principio Outside de the la humanidad, garden. fuera del jardín. And a man murders his brother Y vemos a un hombre que mató a su hermano out of envy and jealousy. por envidia y celos. You know, the Bible tells us in the book of Matthew that Jesus Christ was delivered by the people of Israel because of envy. La Biblia nos dice en Mateo que Jesucristo fue entregado por la gente de Israel por envidia. The rulers of Israel envied Los him gobernantes de Israel le tuvieron envidia because the people followed him. porque el pueblo lo seguía. Joseph's brethren, Los hermanos de the José, book of Genesis, en el libro de Génesis, they envied him tuvieron envidia de él and they sold him as a y slave lo vendieron como esclavo into Egypt. a Egipto. The Lord Jesus El Señor Jesús faced a mock trial and was crucified. Why? enfrentó un juicio injusto y fue crucificado. ¿Por qué? Because men were consumed with envy, and men were consumed with jealousy, and men were consumed with anger. Porque los hombres estaban consumidos por envidia. What a violent act to kill your brother. ¿Qué acto tan violento el matar a tu hermano? You know, we understand that during this time men were vegetarians. Entendemos que durante estos tiempos los hombres eran vegetarianos. It's not till after No fue hasta después, the flood El diluvio. that Noah is given allowance to eat meat. que a Noé se le dio el permiso para comer carne. So the only time an animal was killed was for sacrifice or for covering. Así que cada vez que se mataba un animal era para un sacrificio o vestimenta. And here, death comes from one brother upon another brother.
De aquí la muerte proviene de un hermano sobre su hermano. Incredible. Increíble. Violence. Violencia. Do you know in the next chapter, En los siguientes capítulos, before the flood, antes del diluvio, in chapter 6 of Genesis, en el capítulo 6 de Génesis, verse 11, versículo 11, and the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. leemos, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Violence is nothing new. La violencia no es algo nuevo. Here are two religious men, brothers, Aquí vemos a dos hombres religiosos, hermanos, and there's violence. y hay violencia. Some of the greatest wars in the history of the world have been based in religion, Algunas de las guerras más grandes en la historia de la humanidad tuvieron como origen la religión, false religion. la falsa religión. Because where there is false religion, all the powers of hell congregate Porque donde haya falsa religión, todos los poderes del infierno se reúnen to give assurance to men that their good works are sufficient to bring them to God and para heaven. darle seguridad a los hombres que las buenas obras son suficientes para llevarlos a Dios y al cielo. In the book of Romans, En el libro de Romanos, the 3rd chapter and the en el tercer capítulo, 14th verse, en el versículo 14, speaking of all men, hablando de todos los hombres, whose mouth is full of cursing, su boca está llena and de maldición bitterness. y de amargura. their feet are swift to shed blood. Destruction and Sus misery pies se apresuran para derramar sangre. are in their ways. And the way of peace they have Quebranto y not known. desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Did Cain know that he was wrong in what he had Caín done? sabía que él estaba equivocado en lo que había After hecho. he killed his brother, God came to him. Verse 9 Después of de matar a Genesis su 4. hermano, Dios vino a él. Versículo 9 de Génesis And the 4 Lord said dice, unto Cain, Where is Abel thy brother? y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? And Cain answered, Y él respondió, I know not. no sé, Am I my brother's keeper? ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Men today, perhaps yourself, Los hombres hoy en día, quizás tú mismo, continue to lie to God continúan about the mintiéndole things a that they've Dios done and the lives that they've lived. acerca de las cosas que han hecho y las vidas que han vivido. But I tell you that God sees the things done in the night Pero te digo que las cosas hechas en la noche, en la oscuridad, and the darkness of your own mind, en la oscuridad de tu propia mente, as well as things done in the day and the light. así como las cosas hechas a la luz del día. Nothing is hid from his face. Nada está escondido del rostro de Dios. And if you think a religion of good works Y si will piensas que la save you, religión de buenas obras te puede salvar, you're wrong. estás equivocado, Eternally wrong. eternamente equivocado. A religion of good works thinks this way. Una religión de buenas obras piensa de esta manera. Sure, I'm not perfect, Es verdad, no soy perfecto, but I'm not that bad. pero no soy tan malo tampoco. So the good things that I do Así que las buenas cosas que hago make up for the bad things I've done. maquillan las cosas malas que hago. I have traveled to Egypt a few times. Me ha tocado viajar un par de veces a Egipto. I've seen the scales of justice and judgment that the ancient Egyptians He drew. visto las balanzas de justicia y juicio que los antiguos egipcios dibujaban. scale. Una balanza. They believed at the end of a man's Ellos life, creían que al final de la vida del his hombre, good works or his bad works depended upon his eternity, would determine his eternity. las buenas o las malas obras serán las que determinarán su eternidad. It's the same religion of Cain. Es la misma religión de Caín. But I tell you today, Pero te digo hoy, no good work will make up ninguna buena obra maquillará for your sinful works. tus obras pecaminosas. One good work does not make up, does not cover your sin. Una buena obra no cubrirá tu pecado. We are responsible to God to do what's right. Somos responsables delante de Dios para hacer lo que es correcto. Doing what's right does not make up for sin. Hacer lo correcto no maquilla, no cubre el pecado. If you break a Si law, transgredes una ley, just one law, tan solo una ley, and stand before the judge, y te presentas delante del juez,
You can tell him that you've kept all the other laws Tú puedes decirle in the land. que has guardado todas las otras leyes del And maybe país. you have. Y quizás sí lo has hecho. But the judge will tell you, Pero el juez te dirá keeping those laws was your que duty, guardar todas esas leyes era tu responsabilidad, your responsibility. tu deber. It does not make up for the law that you've broken. Y que por lo tanto no maquilla, no tapa la ley que quebrantaste. My friend, you are a lawbreaker. Amigo mío, tú eres un transgresor de la And ley. all of your good works of religious thought and Y action todas tus buenas obras y pensamientos y actos religiosos will never make up for even one sin. jamás cubrirán ni siquiera un solo pecado. The Bible says the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses from all sin. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia todo pecado. Abel's lamb pictures the Lord Jesus. El Cordero de Abel es una figura del Señor Jesús. Turn to Hebrews 11:4 once again. Volvamos nuevamente a Hebreos 11:4. By faith Abel offered a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. Listen. God testifying of his Por la gifts, fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio and que by Caín, it being dead yet speaketh. por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Escuchen, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. The Bible says that God testifies of Abel's La Biblia gifts, dice que Dios dio testimonio de las ofrendas de Abel, not of his faith, no de su fe, of his gifts. de sus ofrendas. You see, God had directed him to bring a lamb. Dios lo condujo a ofrecer un cordero. His obedience in bringing the lamb Su obediencia al traer el cordero evidenced his faith. es una evidencia de su fe, evidencia su fe. But it was not his faith that made him righteous. Pero no fue su fe la que lo hizo justo. It was the sacrifice he brought. Fue el sacrificio que él trajo. My friend, I tell you today, Amigo mío, te digo el día de hoy, it's not a matter of how much faith you have. no se trata de cuánta fe tú tengas. It's a matter of believing God and Es un asunto obeying de God. creer en Dios, creer a Dios y obedecer If a you Dios. obey God and repent of your sins, Si obedeces a Dios y te arrepientes de tus pecados, if you obey God and put your trust in the Lamb of God, y si obedeces a Dios y pones tu confianza en el Cordero de Dios, God will forgive you Dios te of perdonará all your sins. todos tus pecados. Every sin you've ever committed. Cada pecado que hayas cometido, Not because you have strong faith, no porque tengas una gran fe, but because you have put your faith in Christ sino porque has puesto tu fe en Cristo and in Christ alone. y solamente en Cristo. Not in how good a religious person you are. That's the religion of Cain. No en cuán religioso eres. Esa es la religión de Caín, But the religion of grace. sino la religión de la gracia. Not what No lo man que el has done, hombre ha hecho, but what God has done. sino lo que Dios ha hecho. I declare to you today, my Te friend, declaro hoy, amigo mío, in the gospel of our Lord Jesus Christ, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, God has done all that he can do. Dios ha hecho todo lo que Él podía All that hacer, he needed to do todo lo que for necesitaba the hacer salvation of your soul. para la salvación de tu alma. He's simply asking you Él simplemente te pide to accept the religion of Abel. que aceptes la religión de Abel. Come to the altar, Ven al altar, not with the works of your hands, no con las obras de tus manos, but in your hands, as it were the Lamb of God. sino con el Cordero de Dios en tus manos. In this moment, En este momento, by faith, Por fe. present to God presenta a Dios, the Lamb of God, Jesus Christ. al Cordero de Dios, Jesucristo. In this moment, see him dying on the cross for you. En este momento ve cómo murió por ti en la cruz. If you've ever seen a lamb killed, Si alguna vez has visto cómo muere un cordero,
It's an incredibly emotionally impacting moment Es un momento increíblemente emocionante e impactante. as that little lamb's throat is cut Este pequeño cordero es degollado and the woeful cry y el doloroso Death cry. clamor de muerte, that comes from him emana de él as he dies. cuando muere. Es impresionante. The Lord Jesus Christ is the El Lamb of Señor God. Jesús es el Cordero de Dios. Wicked men took him and crucified him. Hombres perversos lo tomaron y lo crucificaron. But through his death, Pero a través de su muerte, God made a way of salvation for you and me. Dios abrió un camino para la salvación tuya y mía. At the hand of men, he died for righteousness Por manos de hombres Él murió por la justicia, because they hated him, porque ellos lo odiaban, because he was righteous. porque Él era justo. But at the hand of God, Pero bajo la mano de Dios, he having no sin of his own, aquel que no tuvo pecado, he died for sin, murió por el pecado. my sin and your Mi sin. pecado y tu pecado. Come to God in this moment Ven a Dios en este momento with that lamb, con ese cordero, the Lamb of God, the Lord Jesus. el Cordero de Dios, el Señor Jesús. Believe in him in this moment. Cree en Él en este momento. Trust in his death for your sin. Confía en su muerte por tus pecados. Our God and our Father, Oh Dios y thank Padre, you for the gospel. gracias por el Evangelio. The gospel of the grace of God. El Evangelio de la gracia de Dios. Not what we must do, but what Christ has done. No lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Cristo ha hecho. May each person listening Que cada persona que escucha esto see by faith the Lamb of God dying on the cross pueda ver por fe al Cordero de Dios muriendo en la cruz and surrender their lives to him. y entreguen sus vidas a Él. May it be so. Que pueda ser así. In Jesus' name. Que may así it be sea so. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.